A día de hoy los coches eléctricos representan solo el 2% del mercado, pero parece que el futuro pasa irremediablemente por ellos, por lo que en los próximos años veremos crecer de forma significativa su cuota de mercado. De hecho, ya son varios los fabricantes como Ford, Mini o Bentley que han anunciado que en 2030 abandonan los motores de combustión para centrarse por completo en los sistemas de propulsión 100% eléctricos. Volkswagen en este caso no se ha pronunciado todavía como esos fabricantes, pero sí tiene un objetivo claro: ser una marca CO2 neutral para el año 2050 y convertirse en el democratizador y sobre todo en el líder de la electromovilidad. ¿Y cómo lo pretende conseguir? Pues con el ID.3 que tiene Marcos ahí al lado, el encargado de estrenar la plataforma MB del grupo Volkswagen y sobre todo de recoger el testigo de los Beetle y Golf que gobernaron en el siglo XX. Yo creo que tenemos ante nosotros un líder claro, ¿no crees? Puede ser, es un objetivo muy ambicioso sin duda, pero para eso tendrá que batir a rivales muy duros como Kia y Hyundai, y que recientemente presentaron dos modelos, el EV6 y el Ioniq 5, que estrenan la nueva plataforma para vehículos 100% eléctricos del grupo. Una plataforma con la que la compañía asiática pretende también liderar la electromovilidad. Dejando a un lado esta interesante batalla que se avecina, hoy os traemos al canal el Kona eléctrico, un modelo que fue recientemente renovado y que creo que no tiene nada que envidiar al ID.3, ID.3 para entendernos. Cómo te gusta poner puntillitas a los modelos que traigo, ¿eh? ID.3. Dicen que la experiencia es un grado, pero también el traer un coche completamente nuevo con esta plataforma tan novedosa, mucho antes de esa que dice Marcos, pues yo creo que le va a reportar mucho éxito. Pero bueno, ¿qué te parece ya si nos dejamos de enrollar y los conocemos a ver en profundidad cómo son? No sin antes recordaros que os suscribáis al canal y activéis la campanita para recibir las notificaciones. ¿Empezamos? Empezamos. Pues venga. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es analizar el diseño exterior, y aunque muchos os preguntaréis que por qué os hemos traído lo que se presupone que es un modelo del segmento C, rivalizando contra lo que se supone que es un modelo del segmento B sub, creo que la respuesta se ve a la legua, y es el diseño de este ID.3. La verdad es que para muchos es anodino, pero a mí me parece un diseño bastante original, que combina diferentes detalles que acaparan esa originalidad, como es un voladizo delantero bastante corto, un morro completamente carenado y unos grupos ópticos bastante afilados que además tienen conexión entre sí mediante esta tira LED. Si lo vamos viendo en su vista lateral, vemos pues esas proporciones, lo que os digo, de compacto, con un diseño bastante cuadradote y con cierta aspiración deportiva, con una ligera caída del techo. Tenemos llantas de 19 pulgadas y sobre todo una combinación de colores muy llamativa, como es este caso del azul turquesa con el techo en negro, que además se enfatiza más con un pilar C bastante grande que puede tener una moldura o un vinilo en un color bastante característico. Y en su zaga lo que vemos es un diseño quizá más moderno. A mí es la parte que más me gusta de este coche, gracias de nuevo a la combinación de colores. Tenemos un portón completamente en negro con los grupos ópticos divididos, bastante afilados, con tecnología LED y un paragolpes muy robusto. También el contraste de color lo tenemos con el logo y el nombre del modelo. Creo que, bueno, muchos lo criticarán por ser un poquito soso, como suele ser habitual en algunos Volkswagen, pero a mí me gusta por encima de tu Kona. Bueno, eso vamos a dejar que lo decida la gente, que lo dejen en comentarios. Ahí abajo, decidnos. Exacto. Bueno, como has dicho, este es un B-Sub y rivalizaría con modelos como el Renault Captur o el Ford Puma. Y si nos centramos en versiones 100% eléctricas, pues en el Moka E o en el Peugeot E2008. Con la última actualización creció en tamaño hasta los 4,20 metros de longitud, por lo que se queda bastante cerca del ID.3 y se queda también cerca en precio, por lo tanto es una comparativa, creemos que adecuada. Esta versión eléctrica se diferencia de las de combustión, sobre todo en el frontal, totalmente carenado, que se rompe aquí con la toma de carga. Con el restyling cambió el diseño de las ópticas, ahora más alargadas y más grandes, aunque se mantuvo esa diferenciación de niveles. Por cierto, cuentan con tecnología LED para todas las funciones desde el segundo acabado y ofrece una buena iluminación. En la vista lateral tenemos llantas de hasta 17 pulgadas con un diseño exclusivo y que, por cierto, montan unos neumáticos Michelin Primacy 4 que consiguen aumentar la autonomía del modelo gracias a que son algo más eficientes.
Otro detalle que diferencia este Kona eléctrico de los modelos de combustión es que los pasos de rueda, tanto delanteros como traseros, no son en plástico negro, sino que son en el color de la carrocería. Y ya que hablamos de colores, con el restyling se introdujeron 6 nuevos colores para llegar hasta las 10 opciones que se pueden combinar con 3 tonos para el techo. En este caso lo tenemos del mismo color de la carrocería. Y si nos venimos hacia la zaga, tenemos aquí sí tecnología LED en todos los acabados y estos grupos ópticos que también cambiaron con el restyling, se hicieron más anchos y yo creo que más atractivos. Al acceder al interior, lo primero que vemos sobre todo es amplitud, y está determinada porque en el túnel central no tengo ningún elemento físico, y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues porque la caja de cambios o el selector del pomo del cambio está situado aquí, junto al cuadro de instrumentos, una solución que ya empleó BMW con su i3 y que ahora Volkswagen, más o menos vamos a decir, que copia en este ID3, incluso, bueno, mira los números, pero bueno, sobre todo lo que tengo es mucha amplitud y un interior muy minimalista, en el que el foco de las funciones está, como en los últimos Volkswagen, centrada en la pantalla central. Tiene 10 pulgadas y su manejo es íntegramente táctil. ¿Cómo lo veis? Pues con unos transición bastante intuitiva, muy al estilo smartphone, pero que aglutina funciones como puede ser el climatizador, cosa que sigue sin gustarnos. Tenemos que recurrir a la pantalla para cambiar el caudal del aire, la intensidad, la temperatura, aunque también tenemos algunos botones aquí, pero bueno, pues todas las funciones se realizan mediante la pantalla táctil. Tenemos 4 botoncitos que son para seleccionar de manera más rápida algunos determinados menús, como es el propio clima o incluso los modos de conducción o el asistente de aparcamiento. Para intentar no separar tanto la vista de la carretera, tenemos función gestual y sobre todo un asistente vocal que responde al nombre o al comando de "Hola Heidi". Diga. Y entonces podríamos decirle que subiera o bajara la temperatura, que cambiara la emisora de radio, etc, etc. Si seguimos con la digitalización, tenemos también un cuadro de instrumentos digital, valga la redundancia de nuevo. En este caso no es como el de los últimos Volkswagen con una pantalla de 10,25, sino que tenemos un pequeño monitor de 5 pulgadas con muy poquitas funciones que se manejan mediante el selector del volante. Nada, tenemos 3 visualizaciones de asistentes de conducción, el propio odómetro y si elegimos la navegación. En el caso de ampliar el equipamiento con un head-up display, hay una función que mi compañero Marcos no va a tener, que es un head-up display con realidad aumentada. Vamos a poder tener las directrices de la navegación proyectadas en el parabrisas, pero con realidad aumentada, un super gadget. Y en cuanto a la calidad percibida, pues aquí también luces y sombras, porque tenemos, por ejemplo, la parte alta del salpicadero está bien mullida con materiales de plásticos blandos que están muy bien ajustados, pero en la parte inferior y sobre todo en los paneles de las puertas tenemos plásticos demasiado duros que, bueno, pues quizá rebajan esa calidad. Y hay un detalle que quizá no acabo de entender, y es por qué Volkswagen ha decidido eliminar 2 de los pulsadores del elevalunas. En su caso, para hacerlo quizá un poquito más moderno, tenemos los 2 pulsadores normales y para bajar las ventanillas traseras tengo que pulsar el botón rear y darle al elevalunas, cuando 2 pulsadores aquí hubieran estado más que normales, ¿no? Y si accedemos a la parte trasera, aquí vemos ya muchas más diferencias, por ejemplo, con el Kona. Y es que la disparidad de segmentos se nota. Tenemos un segmento C contra un segmento B sub. Y aquí, ¿dónde se nota? En el hueco para las piernas. Tengo una batalla de 2,77 metros, lo cual me permite tener un espacio para las rodillas amplísimo. Quizá hay un detalle que me ha gustado menos y que creo que también tiene Marcos, y es que la posición de las rodillas está demasiado flexionada, probablemente por haber colocado las baterías aquí abajo, pero la ergonomía, como os digo, es muy buena. Sí es cierto que quizá podría tener un poquito más de altura a la cabeza, como veis, yo que mido 1,80, pues bueno, tengo menos de un puño, es decir, los de 1,85 ya empezarán a tocar. Pero al carecer, por ejemplo, en este caso de túnel central, el que ocupe la plaza central va a tener pues todo este hueco libre. Detalles a mejorar, que no tengo tomas de aire, pero sí 2 puertos USB-C. Bueno, luces y sombras. El interior del Kona no ofrece esa sensación de amplitud que ofrece el ID3, principalmente por esta consola central tan elevada. Sin embargo, a mí me resulta bastante cómoda porque
queda todo muy a mano y sobre todo tenemos botones, que es de lo que se ha olvidado Volkswagen en su ID3. Tenemos este módulo independiente para la climatización. Los del cambio que están aquí muy a mano, yo creo que más a mano que los del ID3 aquí en esta parte, que resultan un poco incómodos. Y tenemos aquí otra serie de botones para los asientos calefactados, el volante calefactado, las cámaras del sistema de aparcamiento o el selector de modos de conducción. En definitiva, tener esta botonería y tan a mano resulta bastante más cómodo que manejarlo todo desde el sistema multimedia, como ha hecho Volkswagen en su ID3. Y ya que estamos con el sistema multimedia, este Hyundai Kona monta una pantalla de 10,25 pulgadas que tiene un manejo bastante intuitivo, bastante más que el del Volkswagen y que, en fin, responde bien, es rápida, aunque no cuenta con el control gestual ni un asistente vocal tan avanzado como el de Volkswagen. Pero bueno, yo creo que eso es prescindible. Y ya que estamos con pantallas, el panel de instrumentos, aquí contamos con un panel más tradicional entre comillas porque es digital, también de 10,2 pulgadas. Ofrece la información de forma muy clara y es fácil de navegar entre los distintos menús. Además, en función del modo de conducción, cambia. No cambia la manera en la que ofrece la información, en ese sentido no es tan configurable, simplemente cambian los colores. En cuanto a la calidad de materiales, que no se me olvide, es cierto que el Kona es todo plástico duro, el ID3 aquí tiene un acabado bastante resultón y en el Kona no, tenemos plásticos duros, pero tengo que decir que los ajustes son muy buenos y la sensación de robustez, de solidez es, en mi opinión, bastante mejor que en el ID3. Las plazas traseras del Kona, como estáis viendo, no ofrecen la amplitud que ofrecen las del Volkswagen ID3. Recordamos que estamos en un modelo del segmento B frente a un modelo del segmento C. En cualquier caso, yo tengo colocado el asiento del conductor para una persona de 1,80 y tengo todavía un poquito de espacio para las rodillas. Espacio para la cabeza en altura también tengo, o sea que dos adultos, salvo que sean jugadores de la NBA, pueden viajar como 2-3, pues lo que es habitual en la categoría, irán muy justos. Lo que sí que me gustaría señalar es que es la posición de las piernas. La banqueta, el espacio al suelo es más reducido que en las versiones de combustión y eso nos hace ir con las piernas pues muy flexionadas. No, tendría que estar más cerca el muslo del asiento, lo cual resta un poquito de confort. En cuanto a gadgets que tenemos, pues una toma USB y no hay salidas de aire. Tampoco creo que sean necesarias en un habitáculo del tamaño de este. Otra cosita, estamos en un tope de gama, viene muy equipado y tenemos asientos calefactados también en la banqueta trasera. Bueno, pues los interiores son bastante diferentes por lo que parece. ¿Cómo vas de maletero? Pues me parece que también va a haber diferencias, así a simple vista, por lo que veo en el ID3. En el caso del Kona tenemos 332 litros, ampliables a 1114 y 332 litros sin contar este doble fondo, que la verdad es que caben pocas cosas, y este otro fondo para dejar los cables de carga. Eso sí, no hay rueda de repuesto, nos tenemos que conformar con el kit antipinchazos. Bueno, pues eso parece que yo tampoco tengo carga, o sea, rueda de repuesto, y que sí puedo dejar los cables de carga también en un hueco aquí, que parece que está un poquito mejor resuelto de lo que he visto con el tuyo. Pero bueno, no es el paradigma de la amplitud, pero bueno. Lo que sí diferenciamos es que yo tengo un segmento C, lógicamente, y tú tienes un segmento B, y es que yo tengo 385 litros ampliables a casi 1300. Y hay un detalle que me ha gustado, y es este compartimento en el que puedo meter pues objetos bastante más largos que, por ejemplo, en el tuyo. Pero bueno, yo creo que ya hasta aquí bien, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo van en marcha estos dos coches, ¿no? Vamos a verlo. Eso sí, si os está gustando el vídeo, recordad suscribiros, darle al like y activar la campanilla para recibir las notificaciones. Pues venga, vamos al lío, ¿no? Venga, vamos a conducir. Ya estoy conduciendo el ID3
Y bueno, pues lo primero que os tengo que decir es que mi gama mecánica es ligeramente más compleja que la de Marcos. De hecho, yo tengo 5 posibilidades, 5 versiones a escoger, con diferentes potencias de mecánicas y sobre todo diferentes capacidades de batería. Tengo hasta 3 capacidades de batería y potencias que van de los 150 caballos a los 204. Nosotros, en nuestro caso, hemos optado pues por el de máximo rendimiento. Es una versión que me genera sensaciones encontradas. ¿Por qué os digo esto? Porque los 204 caballos quizá no sean tan necesarios para un rodar principalmente urbano, a lo mejor, como el que estoy haciendo ahora. Luego ya cuando salgamos a carretera, pues quizá probablemente sí. Pero es una de las pocas posibilidades, o la única por no decirlo, que puede homologar o con la que homologa la máxima autonomía. Esta versión, ya sabéis, la First Edition que se ha dejado de vender, que sería la Pro S, es la que homologa sí o sí la batería de 82 kWh de capacidad bruta, que en realidad son 77 kilovatios netas. Y con ella, lo que os digo, es con la única con la que puedo conseguir la máxima autonomía WLTP, que son 550 kilómetros. Una autonomía en ciclo mixto. Ahora, rodando, como estáis viendo, por un entramado un poco más urbano, pues lo puedo subir prácticamente hasta más allá de los 650-700 kilómetros prácticamente. Unos 550 kilómetros que, para que os hagáis la cuenta, serían casi 65 kilómetros más de los que puede homologar Marcos con su Kona Electric, también teniendo en cuenta que tengo una batería más capaz. Y ojo, son 550 kilómetros de autonomía WLTP homologadas, pero que pueden ser prácticamente reales. ¿Y por qué os digo eso? Porque si bien ahora mismo llevamos toda la mañana rodando y llevamos prácticamente 100 kilómetros en varios escenarios, entre ellos este urbano, yo estoy consumiendo ahora, según el ordenador de a bordo, 14,2 kilovatios, o sea que, como veis, por debajo de la media homologada. Pero es que si me voy al cálculo total, en el que he hecho más de 350 kilómetros, estoy haciendo aquí una pequeña rotonda, mi consumo medio son 15,5 kilovatios hora a los 100, por lo tanto ese ciclo, esa autonomía, ese rango, lo puedo cumplir de sobra. Y es algo que me ha sorprendido. Y ojo, porque también tengo un modo B seleccionable mediante la palanca de cambios que os he comentado antes, que está ahí en el cuadro de instrumentos, con el que aumento la retención. Eso es un punto diferente con respecto a Marcos, porque Marcos sí que sé, y os habrá dicho o os dirá que tiene varios niveles de retención. Yo solo tengo uno, el modo B, con el que puedo realizar una conducción de un solo pedal, es cierto, pero quizá me gustaría poder tener algún otro nivel, sobre todo si no necesito tanta intensidad. Bueno, con ella consigo recuperar mucha autonomía, mucha energía, vamos, comparado con el modo D convencional, y eso me permite estirar al máximo la vida o el rango de esta batería. Como os decía, el hecho de equiparar, o de equipar, mejor dicho, esta potencia, la de 204 caballos, con la batería batería de mayor capacidad, quizá no sea la opción más demandada, sobre todo también teniendo el precio del que luego os hablaré, porque, bueno, pues por lo que os decía, para circular de manera en entorno urbano, pues tenemos de sobra. A ver, tenemos unas prestaciones bastante buenas, son 7,9 segundos para un 0 a 100 y 310 Nm de par máximo. La velocidad máxima está limitada a 160 km, que lógicamente es más que de sobra para circular por ciudad, pero también para circular por autovía. Una de las ventajas, pues que sobre todo tengo un 0 a 50 bastante rápido. Mirad, en cuanto pase esta rotonda, aunque no voy ahora mismo a 0, pero tengo pues freno más o menos para no... y tengo una muy buena aceleración. Una característica que me gusta y que, como habéis comprobado, me diferencia, por ejemplo, del Kona, es que no he perdido rueda al hacer esa aceleración, y eso se debe principalmente a la configuración del coche, porque estamos hablando de que el ID.3 es un vehículo de propulsión, tiene tracción trasera, propulsión trasera, mejor dicho. Y eso me permite que en las arrancadas no perder rueda, e incluso cuando pego un acelerón
en algunas determinadas circunstancias, por ejemplo el coche en apoyo, pues me permite no perder demasiadas ruedas, sino también estar controlándolo. Hay que, con tener un poquito más de control, pero sobre todo en las arrancadas me permite eliminar ese derrape. ¿Y cómo va dinámicamente este ID3? Pues en el apartado urbano, la verdad es que tiene un radio de giro muy bueno. Las ruedas, tenemos 3 vueltas y media entre topes, lo que permite tener un radio de giro, la verdad es que bastante bueno, y eso nos permite maniobrar en ciudad de manera bastante buena y con bastante agilidad. Pero, sobre todo, ¿cómo se comporta este ID3 en autopista? Pues esperad un momentito porque voy prácticamente ya a incorporarme y os lo comento. Bueno, como habéis visto, ya hemos salido del entorno urbano y nos hemos adentrado directamente en lo que sería carretera abierta o carretera secundaria en este caso. ¿Y por qué me he metido directamente en carretera secundaria? Pues para hablaros del dinamismo, de la dinámica de conducción en este tipo de escenarios. ¿Cómo es su dinámica de conducción? Pues mirad, un dato, lo primero. Mirad la capacidad de aceleración que tengo en una recuperación de 80-120 y eso que voy en modo eco. Y esto ya me permite enlazar con los diferentes programas de conducción que tengo. Tengo 4, que los selecciono aquí: Eco, Confort, Sport e Individual. La respuesta en cada uno de ellos pues varía bastante. Sí es cierto que la dirección no ofrece variación alguna y la suspensión, a no ser que montemos la adaptativa, tampoco ofrece variación alguna, pero la verdad es que tengo que deciros que es un coche muy aplomado. Sí es cierto que hay que tener cuidado con ese toque de tener un coche de propulsión, porque la salida de la curva, bueno, pues no es que sea sobrevibrador, pero bueno, pues hay que tener un poquito más de tacto con el pedal del acelerador. Una de las ventajas que tiene este ID3 pues es ese equilibrio dinámico, y eso lo consigue gracias a la nueva plataforma MEB del grupo Volkswagen. Es el primero en estrenarla. Una plataforma que nos permite tener las baterías en el fondo del coche, en el piso del coche, y tener un centro de gravedad, la verdad es que bastante bajo, y eso nos permite tener una estabilidad bastante buena. El aplomo y la pisada que tiene este coche es bastante contundente. No es un derroche de deportividad, pero tampoco es que sea un cepo para conducirlo y tenga unas inercias demasiado elevadas. En lo que a consumo se refiere, que os decía antes en ciudad, pues aquí quizá sube un poquito más, y estamos hablando ya de consumos en torno a los 20 kilovatios hora a los 100, que nos harán tener una autonomía ligeramente inferior a esos 550 kilómetros que homologa. Como veis, el coche se mantiene firme, que es lo que os estaba diciendo, y yo creo que soy bastante más firme que el Kona de mi compañero Marcos. Hay una ventaja que tengo con respecto a Marcos, lógicamente también, es que puedo montar, como os he dicho de pasada, esa suspensión adaptativa DCC, pero no la considero necesaria, porque el coche, como habéis visto, es tan estable y la suspensión está tan bien tarada, es bastante firme sin llegar a ser incómoda, ojo, que no merece la pena gastarse el dinero en tener una suspensión adaptativa. Además, para hacer una conducción un poquito más deportiva, siempre podemos seguir jugando con ese modo B de la palanca de cambios y así no hacer uso del freno. Ojo, no se me puede olvidar, este coche es bastante más pesado, eso sí, que el de Marcos. Estamos hablando de casi 1800 kilos de peso, y eso se nota ligeramente en su dinámica de conducción, ya os he dicho, sin ser demasiado estridente en el lado negativo, pero tanto para acelerar, que no consigue una aceleración tan buena de esos 7,9 segundos teniendo esos 204 caballos, pero sobre todo para frenar. El tacto del freno, bueno, es ligeramente esponjosillo, pero en determinadas circunstancias incluso prefiero utilizar, fijaos, la B para frenar. A ver, en momentos como ahora, en los que no hay que hacer más que el uso del freno, pues bueno, la primera parte del recorrido quizá no transmite demasiado, y la segunda ya sí ofrece un poquito más de contundencia. En definitiva, lo que os estaba comentando, Volkswagen ha conseguido un muy buen producto, un producto muy equilibrado, como suele ser tradicional con este ID3. Quizá podría consumir un pelín menos de lo que consume, por ejemplo, el coche de Marcos, pero en líneas generales creo que es un vehículo bastante más aplomado. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos ha estado contando Marcos y bueno, pues vamos a finiquitar, yo creo que ya esta comparativa, en lo que creo. Ahora, en esta está más reñida la cosa,
pero fíjate que yo creo que puedo llevármela para mí, ¿eh? No sé, bueno, ya nos diréis vosotros. Vamos a seguir disfrutando del ID.3 y de su gran autonomía. La gama mecánica del Hyundai Kona eléctrico es bastante más sencilla que la del Volkswagen ID.3. Aquí tenemos dos versiones, una con motor de 136 caballos y batería de 39,2 kWh de capacidad, que homologa en uso combinado 305 kilómetros de autonomía, y otra que es la que estamos probando hoy, con un motor de 204 caballos, una batería de 64 kWh de capacidad y una autonomía homologada en uso combinado de 480 kilómetros. Las cifras de autonomía, al menos en esta versión más capaz, que es la que yo he probado, son muy realistas. Vamos, podría decir que son casi exactas. Para que os hagáis una idea, yo durante una semana con el Kona, combinando todo tipo de trayectos urbanos, vías de circunvalación, carreteras, he hecho un consumo que se ha quedado en los 14 kWh, incluso un pelín por debajo. Claro, eso en trayectos combinados, porque si nos ceñimos a recorridos urbanos, el Kona homologa 640 kilómetros y es una cifra que también se puede alcanzar, porque ciñéndonos, como digo, a la ciudad, podemos conseguir consumos en torno a los 11-12 kWh. Esos que son unas cifras muy buenas, es una de las mayores virtudes de este Kona, el consumo. Por vías rápidas, bueno, lógicamente el consumo ahí se dispara porque es donde más sufren los eléctricos. Ahí el Kona, pues en una autopista a 120 km/h, estamos hablando de 19-20 kWh. Pero bueno, lo que hay que quedarse es con la cifra en uso combinado, que al final es, bueno, pues la más realista. Siempre vas a hacer ciudad, algo de vías de circunvalación, carreteras, autovías, autopistas, y en ese uso combinado ya os digo que es muy realista si decimos que llegamos a los 500 kilómetros con facilidad. Lógicamente todo esto variará, pues si haces más carretera pues bajará un poco esa autonomía, si haces más ciudad subirá, etcétera. En cuanto a su comportamiento, bueno, pues en ciudad es un coche, la verdad es que muy agradable. Por un lado es cómodo porque tiene unas suspensiones que filtran bien los asfaltos rotos, los baches, o sea que tenemos confort por ese lado, también por el del motor, no hay ruido, esto es un eléctrico, lógicamente, entonces vamos en silencio. Y luego por otro lado es agradable también por la agilidad, porque es pisar el acelerador y pues enseguida tener toda la potencia. Recordar que estamos hablando de un eléctrico, entonces el par es instantáneo, eso hace que el coche pues sea muy ágil, muy instantáneo. En ciudad, además, contamos, también se puede utilizar en carretera, pero bueno, su uso principal va a ser en ciudad, con varios niveles de retención. En el Kona son 3 y se seleccionan desde estas levas. Lo que hacen es que cuando levantamos el pie del acelerador el coche retiene. Ahora no está reteniendo mucho, le meto el máximo nivel y el coche retiene bastante. Eso sirve para recargar la batería. Luego además las levas tienen otra función, y es que la leva izquierda, si la dejo pulsada, la tengo que dejar pulsada, actúa como un freno hasta detener el coche. Bueno, yo la verdad es que prefiero pisar el freno, pero ahí está, es una función, la tiene y se dice. Bueno, estamos ahora en carretera y la verdad es que aquí las sensaciones pues son igual de positivas que en ciudad. Es un coche cómodo como lo era circulando por ciudad y con buenas prestaciones. Hace el 0 a 100 en 7,6 segundos y tiene también unas buenas recuperaciones, y la velocidad máxima está limitada creo que a 167 km/h. Como no debemos llegar ahí, pues bueno, tampoco importa. Las recuperaciones, que es lo que importa, son buenas. Además, las baterías van colocadas a lo largo de todo el piso y eso hace que el centro de gravedad baje.
eso proporciona una sensación de estabilidad altísima. Cuando vamos circulando por vías rápidas, curvas rápidas, la sensación de estabilidad, la verdad es que es muy alta. Esa ventaja se convierte en desventaja cuando nos metemos en una carretera secundaria con curvas enlazadas. ¿Por qué? Pues porque las baterías incrementan de forma notable el peso del coche. Eso genera mayores inercias y que el coche se vuelva algo más torpe, porque los cambios de apoyo pues hay que esperar. No es tampoco un error grave esto, pues bueno, es un Hyundai Kona eléctrico que responde muy bien y que, bueno, pues puede pecar en eso, pero no es un GR Yaris. Por cierto, os dejo por aquí la prueba de esa hormiga atómica japonesa. En cuanto a modos de conducción, que se cambian pulsando esta tecla de aquí, tenemos 3: Eco, Normal y Sport. Varía las grafías del panel de instrumentos, los colores más bien, porque lo que es el diseño se mantiene igual, y sobre todo varía el nivel de potencia cuando pisamos el acelerador. También varía la retención y el sistema de climatización. Hay un modo, además, un modo adicional que se selecciona tenemos que dejar pulsado el botón, el Drive Mode que se llama, y se activa el Eco Plus. Lo que hace es que ahora mismo lo he activado y lo que ha hecho es que me ha quitado el aire acondicionado y en definitiva el coche se pone con funcionamiento restringido. ¿Para qué? Pues para sacar el máximo provecho de autonomía. Yo diría casi que es un modo de emergencia, por si tenemos que rascar lo máximo posible a la batería. Bueno, por ir terminando, el Kona es un coche con una buena cifra de autonomía, unas buenas prestaciones y muy cómodo. Bueno, Marquitos, ¿has visto cómo va mi ID3, eh? Muy bien. Equilibrado, tal. Pero bueno, si hay algo que tengo que reconocer es lo poquito que consume tu chiquitín. Y hablando de consumo, ¿cuánto tardas en cargarlo? ¿Cómo van tus tiempos de carga? Pues mira, te digo, en corriente continua hasta 100 kilovatios admite, tardaríamos en el 0,80% de la batería unos 40 minutos. Admite también cargas de 11 kilovatios, en cuyo caso para cargar al 100% tardaríamos unas 8 horas. Y en carga doméstica, bueno, corramos un tupido velo porque un coche eléctrico no es para cargarlo en una toma doméstica. Te entiendo, a mí me pasa más o menos lo mismo. Vamos a omitir lo que tardaríamos en cargar el 0 a 100 en una casa, que nadie lo hace. Pero mira, te voy a hacer una apreciación. Yo en corriente continua, por lo menos con mi batería, cargo a 125 kilovatios. Puedo cargar a 125 kilovatios. Eso me permite ganar 10 minutos con respecto al tuyo. Pero bueno, sí es cierto que algunos ID3 cargan también hasta 100. En corriente alterna, como tú, admito 11 kilovatios de máxima, por lo tanto tardaríamos más o menos lo mismo, aunque yo tengo un pelín más de capacidad. Ahí me ganas tú, así que yo creo que estamos, bueno, bastante parejos, pero ¿y el precio? Pues en el precio yo creo que el tuyo es un pelín más barato, pero bueno, tampoco es una diferencia abismal. La gama, con la versión de acceso de 136 caballos y la batería de 39,2 kilovatios hora, parten unos 35.000 euros. Y con el motor de 204 caballos y la batería de 64 kilovatios hora, son alrededor de 39.000. Con el equipamiento más básico, esta unidad, que lleva el tope de gama y un equipamiento hasta arriba,
se nos va hasta los 45.000. Hablo sin descuentos, sin plan MOVE, sin nada, PVP. Bueno, no voy a decirte que te gano aquí de manera aplastante tampoco, porque también es cierto que mi ID3, esta unidad que estáis viendo aquí, son un poquito menos, 2.000 euros menos, 43.000 euros, que ya es un precio alto, y mi gama también parte más o menos como la tuya, es de los 33.000 euros aproximadamente para el motor y la batería más básicos. Pero bueno, parece que la movilidad eléctrica todavía le queda para democratizarse. Bueno, pero creo que si el precio es una variable para ganar algo, una comparativa, mi ID3 la ha ganado, ¿no? Mira, no me voy a mojar, en esta ocasión no me mojo, que sean ellos los que decidan, nos lo dejen en comentarios, se suscriban al canal, le den al like y la campanita, eso es, para estar al tanto de las novedades. Y por cierto, hablamos de precios. Tienes razón, si quieres encontrar los mejores precios, porque estos te parecen todavía muy caros, entra en Autocasión, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos nuevos y de ocasión de España. Así que nada, nos despedimos hasta el siguiente vídeo contacto, vídeo prueba o vídeo comparativa. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.